Muy buenas noches a todos los que están en el presente webinar. Quien les habla es el ingeniero Davis Jara, CEO de Construedu.com, y en esta oportunidad tenemos un excelente webinar denominado Gestión de Proyectos mediante BIM, un nuevo enfoque. En esta oportunidad que nos acompaña es el ingeniero Israel Mariaca. Él es actual director de BIM Bolivia y entre otro recorrido más. Antes de darle pase al ingeniero, recordarles a todos los que nos ven seguir nuestra plataforma de Facebook, seguir nuestra plataforma de YouTube y demás canales que tenemos, que día a día compartimos información referente a la industria de la construcción. Nuevas tendencias como BIM, Lean Construction, IPD, VDC y demás. Quedan cordialmente invitados a todas las personas que nos están siguiendo y les invitamos a que nos acompañen este día, esta noche, porque de seguro que se van a llevar una información muy valiosa, ya que tenemos un tema muy importante. Bueno, sin más preámbulo, le voy a dar la presentación al ingeniero Mariaca. Recordar que el tema es gestión de proyectos mediante BIM, un nuevo enfoque. El ingeniero Israel Mariaca actualmente se desempeña como director de la empresa BIM Bolivia y es docente universitario a tiempo horario, presidente y fundador de la organización sin fines de lucro ASN BIM, Asociación Nacional BIM Bolivia. Se desempeñó como coordinador de Project and Facility Management de Courier International para México. Es ingeniero civil con más de 9 años de experiencia en el giro de la construcción, administración de proyectos e implementación BIM. Es ingeniero civil, es máster en Ciencias de la Ingeniería y Administración de la Construcción por el Tecnológico de Monterrey, graduado con el más alto honor por ser el mejor alumno de su generación y de la Escuela de Ingeniería de dicha casa de estudios. Además, es el primer boliviano en obtener el título de máster en BIM Management gracias a una beca otorgada por la Organización de Estados Americanos. Creo que el día de hoy claramente lo ha demostrado el resumen de su CV. Tenemos un gran profesional que de seguro nos va a compartir un poco más de su información, un poco de su experiencia. Y bueno, esperemos que nos acompañen todos. Adelante, ingeniero Israel, muy buenas noches. Agradecerle por su aceptación en este webinar y le doy el pase para que pueda arrancar. Por favor, pueda compartir su pantalla. Bueno, no sé si ya pueden escucharme. Sí, ya se le escucha, ingeniero. Perfecto, no, más bien quiero agradecerte a ti, Davis, y a Construedu por la invitación. Es muy grato para mí compartir un poco de conocimiento, un poco de algunos trabajos que se han realizado en mi país y compartirlo con los hermanos de Perú para que puedan ver más o menos lo que estamos haciendo de este lado del continente. Y no agradecerte nada más por el espacio, por la invitación, y estamos aquí tengo mucho agrado de compartir con todos ustedes. Bueno, entonces vamos a iniciar con esta pequeña presentación, la cual es denominada Gestión de Proyectos mediante BIM, un nuevo enfoque, donde vamos a ver algunas aproximaciones de esta nueva metodología que ya es bastante sonada en toda Latinoamérica. Muchos países ya la están implementando de manera sistemática con sus gobiernos. Y bueno, vamos a ver cuáles son las principales diferencias entre lo que es este tipo de gestión de proyectos comparado con un poco con lo que ha sido la gestión de proyectos hasta hace algunos años, ¿no? Entonces, con este tipo de presentaciones me gusta iniciar con esta imagen llamada El elefante y los hombres ciegos. Y justamente en esta imagen lo que podemos ver es diferentes personas o diferentes científicos que están ellos en diferentes lugares del elefante y ellos tienen que descubrir realmente qué es lo que sienten. Pero acá la premisa es que estas personas no pueden comunicarse entre sí y además tienen una venda en los ojos. Entonces, si tú le preguntas a cada una de estas personas qué es lo que siente, tal vez la persona que está ahí encima del elefante te va a decir que siente un ventilador. La persona que está ahí por el colmillo tal vez te diga que lo que siente es una lanza. La persona que está por la trompa te va a decir que lo que siente es una serpiente. La persona que está ahí por la pata te va a decir que lo que siente es un árbol. La persona que está ahí por el cuerpo del elefante te va a decir que siente una pared. Y la última persona que está ahí por la cola te va a decir que siente una soga, ¿no? ¿Y por qué pasa todo esto? Y es justamente porque estas personas, bajo esta premisa que no se pueden comunicar y además no pueden ver lo que están sintiendo, cada una va a tener su propia realidad y cada una va a estar en diferente sintonía que las demás. Y es justamente lo que pasa en la industria de la construcción, que
fue pasando hace mucho tiempo, que a veces nosotros no sabemos comunicarnos o no podemos comunicarnos en nuestra industria, ya que es un poco difícil por 1000 y un factores. Y a veces nosotros por este tema de falta de comunicación no podemos ver el elefante entero, ¿verdad? O sea, es decir, no podemos ver un proyecto de manera macro y simplemente nosotros lo analizamos tal vez de diferentes partes de este proyecto y que al final eso va a ser contraproducente para lo que va a ser la gestión y el manejo de este proyecto. Entonces, justamente nosotros, bajo esta idea de aprender a comunicarnos, aprender a ver el elefante completo, nacen estas nuevas metodologías y entre una de ellas está la metodología BIM. Entonces, vamos a hablar ahora de BIM y justamente vamos a hablar si es Building Information Model o Building Information Modeling. Y justamente hace algunos años aparecieron nuevos términos, ahora se habla de Building Information Management. Y justamente vamos a ver durante toda la presentación hacia dónde va toda esta tendencia, digamos. No si estamos hablando solamente de un ente digital, si estamos hablando de un proceso, si estamos hablando de una metodología, si estamos hablando de una manera de administrar proyectos. Vamos a ver realmente cuáles son las diferencias y hacia dónde está yendo la industria en este sentido. Lo primero, antes de decirles o explicarles qué es BIM, les voy a explicar qué no es BIM. Y esto es algo que se lo ha manejado, creo, en varios países del continente, donde básicamente se relacionaba directamente BIM con cierto software. Es decir, te enseña un software y tú automáticamente te vuelves en un experto BIM, lo cual no es del todo correcto. ¿Por qué? Porque BIM es una metodología que se ampara en los diferentes softwares. Es decir, los softwares son herramientas de esta metodología. Justamente nosotros tenemos un sinfín de softwares, tenemos softwares de diseño, tenemos softwares de coordinación, tenemos softwares de análisis, tenemos softwares de presupuesto, tenemos softwares de simulación de tiempo, tenemos softwares de visualización, tenemos softwares de construcción, tenemos softwares de operación. Y otra cosa interesante es saber que si estamos hablando de herramientas de software hacia esta metodología, hay una herramienta dedicada a diferentes etapas de un proyecto. Y esto es un error bastante conceptual que se comete a veces, que se quiere llevar, digamos, un software de diseño, queremos hacer coordinación, queremos hacer análisis, queremos hacer presupuesto, queremos hacer todo. Entonces, esto es algo que vendría a ser contraproducente cuando vamos nosotros a tratar con proyectos un poco complejos, porque en vez de ayudarnos estos diferentes softwares, tal vez nos vayan a perjudicar por varios temas. Entonces, también tenemos que saber elegir ciertas soluciones de software para diferentes etapas en las que estemos haciendo una implementación BIM. Pues justamente como les digo, los softwares son herramientas de la metodología, pero no son la herramienta en sí, la metodología en sí, perdón. Y eso tenemos que tener claro a la hora de implementar esta nueva metodología. Entonces, justamente cuando nosotros ya sabemos que es BIM, sabemos que es una nueva tendencia en la industria de la construcción, donde vamos a usar muchos softwares, vamos a hacer representaciones digitales del elemento que vamos a construir y demás, ¿cómo nosotros empezamos a hacer una implementación? Y justamente es aquí donde nacen las primeras preguntas y las primeras dudas. Y muchos de nosotros hemos ido por el camino de solamente modelar, modelar y modelar. Es decir, nos traen un proyecto y empezamos a modelar todo como locos. A veces no sabemos ni lo que estamos modelando. Y a veces vamos a modelar cosas que no son necesarias para mi cliente o para el proyecto. Es decir, vamos a hacer como que un sobremodelado de cosas que realmente no van a incidir de manera directa a las necesidades del proyecto. Entonces, justamente nosotros para implementar esta metodología tenemos que trabajar con esta frase que es un poco graciosa que nos dice empezar por el principio. Y justamente voy a acá usar una analogía bastante interesante. Sé que todos los países latinoamericanos son súper futboleros, nos encanta el fútbol. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos jugar un partido de fútbol? Ya tenemos 21 amigos más, nosotros y 21 amigos, es decir, tenemos 11 contra 11, ya conseguimos el terreno, la cancha para ir a jugar y llegamos a la cancha para jugar el partido, ya tenemos la pelota y todo. Pero ¿qué pasa si nosotros simplemente llegamos a esta cancha sin ninguna regla establecida? Es decir, no sabemos dónde van a estar los arcos, no sabemos dónde van a estar las áreas de los diferentes equipos, no sabemos cuánto tiempo se va a jugar por periodos, si vamos a tener periodos, si va a ser por número de goles, etcétera. Es decir, el juego no va a ser tan bueno si es que no se ponen reglas en un principio antes de empezar el juego. Y justamente el primer paso, ya sea para jugar fútbol o para hacer una implementación BIM, es el tema de fijar las reglas, es decir, fijar las reglas del juego para que nosotros llevemos un buen juego desde el inicio hasta el fin, ¿ok? Entonces, justamente,
empezamos a trazar la cancha en el mundo BIM con este documento que se llama EIR, que son todas las necesidades de mi cliente o del proyecto, es decir, ¿para qué se va a usar este tema, esta implementación BIM? Mi cliente lo quiere solamente para la coordinación del proyecto, mi cliente tal vez lo quiere para la planificación, mi cliente tal vez lo quiere para el tema de obtener costos del proyecto, mi cliente tal vez lo quiere llevar el modelo a la etapa de construcción, o tal vez lo quiere utilizar para la explotación del activo. Y es justamente donde en esta parte nosotros vamos a definir qué es lo que vamos a hacer con este modelo, con esta implementación, para que nosotros no hagamos más trabajo del que mi cliente requiere, ¿verdad? Una vez que nosotros sabemos sus diferentes necesidades, nosotros vamos a trabajar bajo protocolos. Y estos protocolos a veces, sé que es a veces un poco difícil de explicar qué es realmente un protocolo. Y en fácil, digamos, un protocolo es como un manual, es como una biblia de la empresa implementadora, donde van a estar todas sus buenas prácticas de forma escrita. Es decir, si me llega tal cosa, ¿cómo la debo enfrentar? Si me llega tal cosa, ¿cómo la voy a hacer? Y justamente es bajo estos protocolos en los que yo ya voy a empezar a definir más o menos cómo voy a empezar a hacer las cosas. Posteriormente, tenemos el documento más importante a la hora de hacer una implementación BIM, que es el plan de ejecución BIM, donde nosotros acá vamos a poner realmente, vamos a estipular qué vamos a modelar, cómo lo vamos a modelar, para qué lo vamos a modelar, quiénes van a modelar y cómo vamos a llevar este modelo durante todo el proceso y cómo vamos a obtener la información de este modelo. Aquí es donde se van a rayar ya todas las reglas de la cancha, el tema de las áreas, dónde están los arcos y los tiempos de juego, digamos, ¿no? Entonces, ya con este documento nosotros vamos a poder hacer una buena implementación BIM y es ahí donde nosotros recién vamos a poder llegar a implementar y hacer una implementación adecuada. Y justamente, bueno, esta última imagen representa el árbitro, ¿no? ¿Quién es el árbitro que me va a dar como que los estándares de todo este juego? Y justamente hace algunos meses atrás se lanzó este nuevo estándar internacional, el estándar ISO 19650, que básicamente ya nos dice a nivel mundial cuál es el lenguaje BIM, es decir, todo el estándar que lleva una implementación BIM. Y esto es bastante adecuado. ¿Por qué? Porque si yo voy a implementar BIM en Bolivia, en Perú, en Colombia, en Chile, bajo un estándar internacional, lo que yo haga puede ser interpretado por todos los otros países, por todas las otras personas. No vamos a estar hablando lenguajes diferentes, como se lo veía trabajando, digamos, de manera tradicional, es decir, cada país con su propia normativa. Ahora con un estándar internacional que nos va a regular el juego, lo que nosotros hagamos en Latinoamérica puede ser interpretado en Estados Unidos, puede ser interpretado en Europa, y así es como vamos a empezar a hacer, digamos, estas implementaciones BIM un poco más homogéneas. Bueno, entonces, antes de entrar un poco ya de lleno al tema BIM, vamos a hablar un poco de administración de proyectos, que yo creo que es algo necesario para los futuros implementadores o las personas que están implementando BIM. Tienen que tener cierto conocimiento de lo que es administración de proyectos. Y justamente cuando nosotros hablamos de administración de proyectos, algunas de las cosas básicas que nosotros vemos es justamente este triángulo equilátero, que básicamente nos va a regular muchas de las cosas de el tema de qué incide, digamos, en nuestro proyecto. Es decir, si nosotros, ¿qué aspectos tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer o gestionar un proyecto? Y justamente el primer elemento es el alcance. ¿Qué es el alcance de un proyecto? Es definir todo el trabajo que se va a hacer para llegar al objetivo del proyecto. Es decir, todo el trabajo que se va a realizar para llegar a el objetivo o por qué se nos está contratando. El segundo aspecto es justamente el tiempo. Es decir, una vez yo que tenga definido todo el trabajo que se tiene que realizar, vamos a ver en cuánto tiempo se va a realizar ese trabajo. Es decir, en cuánto tiempo nosotros vamos a poder realizar todas las tareas que nosotros nos hemos planteado en el alcance del proyecto. Y por último está el costo, ¿verdad? Es decir, nosotros ya tenemos definido qué es lo que vamos a hacer, en cuánto tiempo lo vamos a realizar, pero obviamente para esto requerimos recursos monetarios. Y justamente este costo nos va a definir los recursos que van a ser necesarios para realizar el trabajo definido en el tiempo determinado. Entonces, ¿cuál es la parte interesante de esto? Es que nosotros al hablar de un triángulo equilátero tenemos que saber que si nosotros vamos a aumentar o vamos a disminuir cualquiera de estos vértices,
los otros también tienen que disminuir o tienen que aumentar, es decir, son directamente proporcionales entre sí. Y sé que suena esto un poco trivial y suena un poco básico, pero a veces esto no se sigue dentro de los proyectos. Entonces, justamente tenemos que tener esto bastante bien como que aterrizado para que nosotros sepamos que si vamos a aumentar, digamos, el alcance, mi tiempo también tiene que aumentar y mi costo también tiene que aumentar, porque todo esto va a ser directamente proporcional entre sí. Y justamente estos tres vértices están relacionados por lo que se llama el tema de calidad. Y justamente nosotros vamos a ver cómo está implícito, digamos, el tema de calidad cuando se hacen las implementaciones BIM. Entonces, ya hemos hablado un poco de qué es el alcance, qué es definir todo el trabajo que vamos a realizar. Y tradicionalmente, ¿cómo se define este trabajo? Es definido netamente por planos, especificaciones técnicas, catálogos de conceptos, es decir, toda esta información que está en 2 dimensiones, ¿verdad? Tenemos juegos de planos, ya sean de arquitectura, estructura, instalaciones y demás detalles. Vamos a hablar del tiempo, cómo tradicionalmente se lleva el tiempo en proyectos de construcción. Todos hemos trabajado con diagramas de Gantt, hemos trabajado con el MS Project, hemos trabajado tal vez con algunas tablas en Excel o tal vez con el programa Primavera P6, ¿verdad? Entonces, simplemente acá, tradicionalmente, nosotros tenemos cierta lista de tareas y al lado tenemos ciertas ayudas gráficas que es un diagrama de Gantt, que son las barritas, digamos, ¿no? Que me dicen algunas fechas. Y justamente si nosotros llevamos, viendo, digamos, esto de manera tradicional, a veces al tener muchas tareas dentro de un proyecto es muy difícil darle un seguimiento a todo este cronograma por la dificultad que nos hace, digamos, el desarrollo de estas diferentes tareas. Entonces, nosotros al tener solamente esta información, digamos, en forma escrita, a veces sin darnos cuenta hacemos malas conexiones, linkeamos mal ciertas tareas del proyecto y después, y eso recién nos repercute en la etapa de construcción donde nos damos cuenta de estos errores. Justamente es así como se justifican de alguna manera, entre comillas, algunos errores que se cometen en la industria de la construcción. Posteriormente tenemos el tema del costo. ¿Cómo se lleva el costo tradicionalmente en un proyecto? El tema de un presupuesto de construcción tiene 2 elementos claves, el tema de cómputos métricos y el tema del análisis de periodos unitarios con el valor unitario de cada tarea. Y es justamente que este análisis se lo hace con diferentes softwares. Cada país tiene su software especializado, particularmente en Bolivia tenemos 2 softwares. Y justamente estos softwares lo que te hacen es el análisis de todas las incidencias o de todos los insumos que van a estar involucrados en cierta tarea. Pero la parte clave es determinar la cantidad, es decir, el cómputo métrico. Tradicionalmente, ¿cómo se obtiene este cómputo métrico? A través de medición de polilíneas en un AutoCAD, en un planos en dos dimensiones. ¿Y qué pasa? A veces yo tengo que buscar un mismo elemento en diferentes planos, a veces tengo que buscar un mismo elemento en diferentes fuentes de información, y el problema viene cuando nosotros tenemos un tema de cambio, es decir, si nos viene un cambio y tendríamos que hacer un trabajo mucho mayor para buscar este cambio en los diferentes planos y poder obtener el tema de un cómputo métrico de manera mucho más acertada. Entonces, tradicionalmente yo creo que bajo el esquema que se venía trabajando, y esto creo que se aplica a toda Latinoamérica, no solamente a Bolivia, nosotros hemos tenido y tenemos problemas de sobrecostos, tenemos problemas de atrasos, tenemos problemas de calidad, tenemos problemas de especificaciones técnicas, tenemos problemas de información, tenemos problemas de contratos modificatorios, tenemos problemas de planos, tenemos problemas de constructabilidad, tenemos problemas de cambios, tenemos problemas de recursos y tenemos muchos problemas a la hora de planificar. Y es justamente donde a través de estos problemas y de estas necesidades que han venido con estos problemas, han venido surgiendo nuevas metodologías, nuevas tendencias a la hora de gestionar un proyecto y particularmente vamos a hablar ahora de cómo se hace esta comparación de lo tradicional con esta nueva metodología llamada BIM. Entonces acá les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo definimos el alcance, cómo definimos los tiempos, cómo definimos los costos a través de esta nueva metodología. Todos los ejemplos que les voy a mostrar son implementaciones reales hechas en Bolivia, justamente que las hicimos con las empresas que dirigimos y vamos a ver algunos resultados que también hemos tenido en estas implementaciones. Entonces, ahora vamos a hablar de este proyecto, un proyecto ubicado en Santa Cruz, Bolivia, donde hemos tenido nos han contratado para hacer la implementación BIM integral de un proyecto de construcción de 2 torres de edificación
que iban a hacer para tema de departamentos. Acá la necesidad mayor era que nosotros podamos coordinar ese proyecto, es decir, coordinar ese tema de estructura, arquitectura, ingenierías, y también ayudarles en el tema de la planificación. Entonces, justamente vamos a ver ahora un video donde les voy a mostrar cómo se hace una simulación de la construcción, es decir, cómo nosotros a través de un modelo ya establecido con el cliente, es decir, bajo ciertas necesidades que tenía, que ya está coordinado, que ya hemos hecho todo el tema de detección de interferencias y demás, este modelo lo hemos pasado después a la etapa de planificación, donde nuestro cliente tenía ciertos objetivos en cuanto a la entrega de este proyecto, es decir, él me decía, ¿sabes qué? Yo necesito entregar este proyecto en un año por temas, no sé, de ventas, por temas de financiamientos y demás. Entonces, nosotros lo que hacemos bajo esta metodología es hacer el estudio de si es posible realmente terminar este proyecto en el tiempo que mi cliente lo necesita. Y esto es algo bastante interesante y es a veces algo que juega en contra de nosotros los constructores, ya que a veces por ganar un contrato de construcción, nosotros lo que hacemos es prometer cosas que sabemos que no se van a cumplir. Decimos, sí, ¿sabes qué? Se va a hacer en un año cuando nosotros sabemos que de entrada que no se va a poder hacer en un año. Entonces, justamente nosotros con esta nueva metodología, lo que hacemos es ver si realmente se va a poder cumplir con los tiempos que se están estipulando, si es en el contrato o el tiempo de mi cliente, y cómo nosotros podemos organizar todos los recursos de la obra, es decir, maquinaria, mano de obra y materiales para que podamos llegar a estos objetivos. Ahora, mucha gente me dice, digamos, de este video, me dicen, qué bonito tu video, pero no me dice nada. Es decir, esto es lo que se llamaba anteriormente el tema de Hollywood Bean, digamos, ¿no? Donde teníamos un video bastante bonito, pero no se le daba ningún uso. Pero aquí lo que les voy a mostrar es realmente de dónde sale este video. Y no es que sale de un programa de animación nada más, sino sale de un programa de simulación del proyecto. Es decir, nosotros vamos a introducir a este programa lo que va a ser el modelo BIM, el modelo que se ha desarrollado en la fase de diseño, y nosotros lo vamos a conectar con una planificación ya establecida y nosotros vamos a empezar a través de este proceso, vamos a empezar a simular lo que son los temas estos de construcción virtual. Entonces, acá nosotros no simplemente son elementos puestos por un diseñador gráfico que se pueden ver bastante bien, sino estos salen desde una parte técnica bastante interesante, donde nosotros vamos a poder, como vemos, digamos, acá en el video en la parte derecha superior, vamos a tener lo que se llamaba el cronograma tradicional, pero este cronograma tradicional ya no solamente va a ser una lista de tareas que va a estar con un diagrama elegante, sino va a estar involucrado, es decir, va a estar conectado con nuestro modelo. Entonces, a cada parte del modelo nosotros le vamos a asignar una tarea y vamos a ver esto cómo se comportaría, digamos, bajo estas simulaciones. ¿Esto en qué nos ayuda? Uno, nos podemos dar cuenta de algunos elementos que hayamos obviado en nuestra planificación. Y dos, acá nos va a saltar al tiro si tenemos algún problema de planificación, es decir, si hemos puesto alguna tarea que iba antes, la habíamos puesto después, o una tarea, digamos, que iba casi al final del proyecto, la poníamos de manera anticipada. Y todo esto nos ayuda a organizar nuestro proyecto, porque a partir de esto nosotros, como les decía, vamos a empezar a ordenar y vamos a empezar a organizar todos los insumos que necesitamos para construir nuestro proyecto. Acá les voy a mostrar otro video que tiene una connotación similar. Aquí hemos analizado para un cliente una casa de 50 metros cuadrados, si no me equivoco. Y acá lo que mi cliente quería es realmente cuál es el menor tiempo posible que yo pueda ejecutar una casa bastante simple. Nosotros hacíamos muchos análisis en cuanto al tema de tareas en simultáneo, pero a la vez estas tareas no pueden interferir entre sí, es decir, no pueden chocarse, digamos, las cabezas entre los diferentes grupos de trabajo para que nosotros podamos llegar al objetivo de cumplir el menor tiempo posible de este proyecto. Entonces, hemos hecho un análisis iterativo, hemos iterado muchas veces, hemos visto bastantes opciones en cuanto al tema de planificación para decirle realmente al cliente, ¿sabe qué? Se puede hacer en este tiempo. Sí es posible hacerlo, lo hemos probado en la computadora, lo hemos analizado y no estamos yendo a ciegas, digamos, con una planificación que podría ser muy optimista, ¿no? Entonces, para estos temas también nos sirve este tipo de simulación. Entonces, ahora vamos a hablar hemos hablado un poco sobre el tiempo y ahora vamos a hablar sobre el costo. Nosotros habíamos hablado que tradicionalmente un proyecto se sacan polilíneas, se hace el análisis de precios unitarios en cierto software y se los junta, digamos, para hacer el presupuesto. Y ahí tenemos problemas de que tal vez no tenemos los cómputos métricos bastante acertados o hemos obviado ciertas tareas y ciertos detalles de nuestro proyecto.
Y ahora, con la metodología BIM, lo que podemos hacer a través de la interoperabilidad que existe entre ciertos softwares, nosotros podemos hacer que mi modelo, es decir, el modelo que nosotros hemos elaborado en la etapa de diseño, puede estar ya linkeado con el tema del costo, es decir, con un programa de análisis de precios unitarios, y que toda esta información sea obtenida de manera automática y de manera muy fácil. Es decir, al hacer un buen linkeo, al tener un buen modelo, nosotros podemos hacer con 2 clics, podemos obtener un presupuesto bastante acertado. Y la parte interesante es que nosotros podemos hacer la comprobación de este presupuesto. Es decir, como vemos en el video, nosotros vamos a obtener la información de la parte de modelado a la parte de análisis de costos, pero eso también puede ir hacia atrás. Es decir, si yo en mi análisis de costos necesito comprobar qué elementos se han tomado, si se han tomado todos los elementos o demás, yo puedo ir de atrás hacia adelante y de hacia adelante hacia atrás. Entonces yo puedo, digamos, aquí vemos en el ejemplo que estamos viendo el análisis, digamos, de columnas. Es decir, voy a seleccionar todas las columnas de mi proyecto y yo quiero ver cómo se las están analizando en el tema de las planillas de costos. Y es así como nosotros, digamos, a través, como han podido ver, de 3 clics súper simples, nosotros podemos determinar esto. Es decir, nosotros podemos realmente obtener presupuestos a través de los cómputos métricos de manera muy fácil. Porque el análisis de precios unitarios sabemos que a veces es un poco confidencial de cada empresa maneja sus propios análisis. Entonces nosotros incidimos más con el tema de ser más acertados con el tema de cómputos métricos. Ahora vamos a pasar justamente a otro tema. Una vez que nosotros hemos hecho el tema de la planificación, hemos ya planificado el proyecto, ya hemos llegado a la etapa esta de construcción. Y mucha gente tiene la pregunta de si realmente esta metodología o este modelo que nosotros le hemos ido pasando desde el diseño, la planificación de tiempos, de costo, puede ser utilizado a la hora de monitorear y controlar un proyecto. Y justamente con esta metodología lo que podemos hacer es una comparación bastante interesante de 2 escenarios, es decir, el escenario inicial, que es mi línea base, es decir, el escenario ideal, el escenario que yo he planificado, y también podemos tener el escenario de lo que está pasando en la vida real. Y esto es algo bastante interesante porque nosotros a veces cuando llevamos de manera tradicional este tema de seguimiento de obra, simplemente tenemos planillas que que como resultado van a tener porcentajes, ¿no? Es decir, a la semana 10, digamos, tenemos, no sé, un 20% de avance, pero deberíamos estar en 25%. Y a veces hallar ese 5%, es decir, determinar ese 5% es bastante difícil. Y si vamos a hablar, digamos, de roles un poco más directivos, es decir, gerenciales, a veces los gerentes de algunas empresas tampoco son profesionales de la industria de la construcción y estos porcentajes no les dicen mucho. Pero si nosotros vamos a entrar a estas nuevas reuniones, ya sean de planificación o de toma de decisiones, y vamos a mostrar a la parte gerencial de esta manera, realmente como vemos, digamos, en la pantalla derecha, lo que debería haber sido, y en la parte izquierda lo que está pasando, va a ser muy fácil que la directiva se dé cuenta de los problemas. Es decir, como digamos, acá hacemos un corte y vemos que acá deberíamos estar, digamos, en la quinta losa, pero acá no la hemos iniciado, simplemente estamos en columnas. Teníamos que iniciar el tema de tabiquerías, no lo hemos iniciado. Teníamos que hacer el tema de la caja de ascensor, no lo hemos hecho. Y es ahí donde vamos a hacer las preguntas de por qué no se hacen estas cosas. Y gracias a estas, como que a estas alertas gráficas que tenemos a través de esta metodología, la parte gerencial va a poder tomar decisiones mucho más acertadas para que nosotros podamos corregir el proyecto de manera muy temprana y no esperemos hasta casi al final, donde ya obviamente salta a la vista los diferentes problemas que tenemos y queremos recuperar un trabajo de 6 meses en 2 meses, lo cual es casi imposible. Entonces, a través de esta metodología, a través de llevar, digamos, este modelo, ya sea de la planificación al tema de la construcción, seguimiento y control, nosotros vamos a poder tomar mejores decisiones a la hora de corregir nuestro proyecto. Entonces, bueno, vamos a ver este video. No sé si se acuerdan de la casa que hemos visto anteriormente. Y justamente este cliente nos decía, ¿sabes qué? Quiero que me analices una casa porque no voy a hacer una casa, quiero hacer 100 casas. Y la premisa de este cliente era, quiero hacer 100 casas de la manera más rápida posible. Entonces nosotros a través de esta metodología hacemos este análisis, ¿no? Le decimos, ¿sabes qué? Vamos a acomodar tus casas y vamos a ver
¿Cómo es posible con solamente 2 equipos de trabajo de manera simultánea podemos construir esta vivienda en serie? Digamos, tengamos circuitos bastante acertados en cuanto a procesos y podemos definir, digamos, cómo es la manera más óptima de que nosotros podamos construir estas 100 casas. Y la parte interesante, y es algo que me parece muy importante a la hora de tomar estas decisiones y a la hora de planificar, es que a veces nosotros planificamos simplemente el escenario ideal, es decir, vamos a planificar sobre que todo va a pasar, todo va a estar bien, vamos a tener los recursos disponibles, vamos a tener como que dinero siempre disponible para pagar las cuentas. Pero sabemos que a veces esto no es así en la mayoría de los proyectos, es decir, los recursos no son infinitos. Y justamente aquí vamos a ver y vamos a hablar sobre otro análisis también complementado al que habíamos visto en el tema de planificación de tiempos, que es el tema de simulación 5D o el tema de simulación de costos, donde justamente nosotros vemos con el cliente y le digo, ¿sabes qué? Al cliente le digo, si queremos estar en esta fase en cierto tiempo, ya sea en un año, no sé, en 3 meses, en 6 meses, nosotros necesitamos este monto de dinero. Si no tenemos este monto de dinero, yo no le puedo garantizar este tipo de avance. Y es justamente donde acá el dueño de la empresa, el gerente, tiene un poco más fácil la visión del proyecto. ¿Por qué? Porque él va a estar avisado que si realmente va a tener estos recursos disponibles, sí vamos a poder tener este avance, lo cual a veces es ignorado. Nosotros somos muy optimistas, empezamos con cierto monto de dinero y no prevemos al futuro, tal vez que nos va a faltar, no sé, vamos a fallar con el tema de preventas, tal vez el tema de financiamiento propio y demás. Entonces, con este preaviso, digamos, que se le da al gerente, él sabe que si quiere tener este avance, tiene que tener sus recursos. Tal vez él me dice, ¿sabes qué? No es posible que yo tenga otros recursos porque, no sé, no me ha salido mi crédito, estoy dependiendo mucho de las preventas. Perfecto, entonces nosotros nos acomodamos al escenario más real que él tenga para no venderle humo, digamos, no decirle, ¿sabes qué? Sí lo vamos a hacer en este tiempo, pero todo lo que hacemos es hacer esta iteración, decirle, ¿sabes qué? Si no tienes estos recursos, perfecto, le bajamos el ritmo de la construcción para que te quedes más tranquilo y puedas ya ver otras opciones, digamos, en cuanto a financiamiento. Y es así como nosotros hacemos este tema de planificación y como este tema de BIM nos va a enseñar a abrir más los ojos, es decir, a ver al elefante, digamos, de manera completa y no solamente partes del mismo. ¿Para qué? Para que a la hora de construir realmente podamos cometer todos los errores antes, es decir, en la computadora, en los temas de simulación, y no se nos presenten a la hora de construir. Donde después también obviamente podemos hacer diferentes análisis de valor ganado particularmente, donde vamos a tener el valor planeado acumulado, el valor ganado acumulado, y obviamente el tema de control de costos, ¿no? Entonces, una parte interesante también en la industria de la construcción, y es algo que hablábamos en un inicio, es el tema de la información. ¿Cómo se gestiona la información de manera tradicional? Sabemos que es a través de planos, es a través de documentos, y a veces estos documentos o estos planos no están disponibles para todos. Es decir, no todos pueden acceder a esta información. Tengo que llamarlo al arquitecto, tengo que llamarlo al ingeniero para que me pase cierta información o genere cierta información que tenía faltante. Mientras que con esta nueva metodología, nosotros vamos a trabajar con lo que se llaman los CDE, que van a ser, digamos, en fácil, son los repositorios de información. Y estos repositorios de información van a tener toda la información del proyecto, es decir, el tema de los modelos, planos, no sé, comunicación y demás, donde todos los involucrados en el proyecto van a poder ingresar, porque esto está, particularmente el software que utilizamos para este tipo de implementaciones, trabaja a través de la nube. Entonces, todos los que tengan acceso, digamos, a este proyecto compartido, pueden acceder acá y pueden obtener información. Ya no tienen que llamar al arquitecto, al ingeniero, sabes que me falta esto, dámelo, que no sé qué, sino simplemente van a poder extraer información de manera muy fácil a través de este CDE. Y la parte interesante es que a través de estas ayudas también bastante gráficas, nosotros podemos filtrar toda la información, podemos mostrar lo que nosotros queramos, podemos navegar sobre el proyecto y vamos a ver después cómo se obtiene la información de este modelo, porque una de las premisas esenciales es que si nosotros vamos a construir bajo esta metodología, toda la información que se vaya a tratar en el proyecto salga del modelo. No hagamos un modelo y otra vez esté trabajando con información, digamos, dispersa, con otros planos, con otra información. Eso sería bastante contraproducente. Entonces, vamos a ver, bueno, en el siguiente video,
cómo nosotros obtenemos la información del modelo. Y es justamente, y esto es una de las mayores ganancias dentro de la metodología, que nosotros podamos tener disponible esta visión en dos dimensiones, pero además tengamos un directorio de planos en el propio programa. Es decir, yo quiero ver este plano, lo veo en 2 dimensiones, perfecto, consulto la información que yo quiero visualizar, pero la parte más interesante es que nosotros a veces no entendemos el proyecto, como dueños del proyecto, no entendemos ciertas cosas del proyecto. Entonces nosotros podemos llegar a hacer varias cosas, desde tomar mediciones, es decir, a veces me falta solamente una acotación y no vamos a tener que depender a que el arquitecto tenga que entrar al plano, tenga que buscar el plano, tenga que hacer acotaciones y recién mandarnos, sino nosotros lo podemos obtener de manera muy fácil, ya que como estamos trabajando con un CDE bastante bueno, nosotros podemos obtener esta información de manera automática, así podemos medir lo que nosotros queramos dentro de los planos en 2 dimensiones. Y la parte interesante es que justamente a veces sé que los planos en 2 dimensiones son un poco difíciles de interpretar o son un poco difíciles de ubicar. Entonces, bajo este CDE, lo que nosotros hacemos es la superposición entre las 2 y 3 dimensiones. Es decir, si yo como gerente quiero ver, digamos, cómo tenemos un detalle, tengo una duda en un detalle arquitectónico, un detalle de instalaciones y demás, no solamente voy a tener que ver 10 planos y tal vez no lo sepa interpretar, sino a través de estas ayudas yo voy a realmente ubicar, digamos, el plano sobre el 3D, obviamente haciendo ciertos cortes, y nosotros vamos a tener información mucho más interpretable y mucho más fácil de obtener. Nosotros podemos tener, como les digo, toda la información, es decir, toda la información que salga del modelo se va a almacenar en este CDE y todos pueden consultarla, como dice, digamos, la diapositiva 24/7, es decir, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, ahora vamos a hablar y les voy a mostrar algunos ejemplos de algunas implementaciones que hemos hecho en Bolivia. Y voy a hablar particularmente de 2 proyectos que me parecen bastante interesantes. El primer proyecto es un proyecto llamado Altos de Cotoca, que actualmente es el proyecto de vivienda social más grande de Bolivia, el cual fue anunciado, bueno, por el anterior gobierno. Acá debo aclarar que nosotros no trabajamos directamente con el gobierno, sino trabajamos con la empresa que estaba a cargo de este proyecto. Entonces, para no aburrirlos, les voy a mostrar el video mostrando este proyecto. Bueno, lo voy a adelantar un poco. Entonces, este es un proyecto que fue el proyecto más grande, como le decía, de vivienda social, en el tema de estrategia que desarrolló el gobierno para tener vivienda para muchas personas, donde básicamente se construyeron 30 edificios de manera simultánea, se tuvieron casi 1000 departamentos y además de eso, obviamente, se tenía que construir todo el tema de instalaciones, alumbrado público, alcantarillado, sistemas de agua potable y demás. Es decir, se construyó, se podría decir, como una pequeña ciudadela, digamos, para que la gente pueda tener acceso a una vivienda de calidad y además que esta sea de un costo bajo. Entonces, ahora les voy a mostrar, ya hemos visto el video de la construcción real y ese es el video justamente del modelo que hicimos nosotros en esta implementación BIM, donde lo que se trató de hacer es algo lo más parecido a la realidad, es decir, a lo que se estaba construyendo, ya que iniciamos esta implementación cuando el proyecto ya estaba en marcha. Entonces acá vemos, digamos, cómo todo lo que se obtuvo, digamos, en la realidad pudo salir de una representación digital, donde básicamente se modelaba o se representaba digitalmente todos los elementos que tenía este proyecto, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver algunos resultados que hemos tenido con esta implementación. Entonces ahora vamos a hablar de cuál ha sido el reto de implementar BIM en esta obra. Y el principal reto era que fue una obra bastante grande, donde teníamos 30 edificios, como decía, de manera simultánea, 960 departamentos y 304 estacionamientos. Como les decía, nosotros iniciamos la implementación BIM cuando el proyecto estaba en marcha, es decir, ya tenías dos años de ejecución y tenías 50% de avance. Acá el reto era que nosotros teníamos aproximadamente 7 meses para entregar el otro 50% del proyecto, porque era un proyecto obviamente estratégico del anterior gobierno, entonces no nos podíamos atrasar en entregarlo. Y además era un sistema nuevo de construcción, no era la construcción tradicional de hormigón armado, sino se utilizó lo que son los paneles MDV, que son los que son de hormigón proyectado y demás detalles. Entonces nosotros al iniciar la implementación BIM aproximadamente teníamos un 27% de retraso.
Entonces, obviamente, si nosotros estamos hablando de tiempos, los usos BIM principales que tuvimos en este proyecto fueron el tema de corregir los tiempos. Entonces, nosotros con el diagnóstico inicial que tuvimos a la hora de entrar a hacer la implementación BIM, vimos que teníamos aproximadamente 13,000 tareas, no teníamos una jerarquización de las mismas, no se tenía una codificación EDT y además se tenían problemas de conceptos ya desde la planificación inicial. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue comparar el cronograma que se estaba trabajando desde un inicio, ver si teníamos problemas de planificación en ese aspecto. Y es así como nosotros hicimos la comparación inicial de este cronograma que se estaba manejando como oficial dentro del proyecto, pero que sí tenía algunos problemas, ¿no? Es decir, sí habían algunas tareas que no estaban bien conectadas. ¿Por qué? Porque al tratarse de un proyecto tan grande, tal vez, obviamente, por el tema de manejo de información era muy difícil detectarlas, pero con esta metodología se han detectado de manera muy fácil, justamente porque teníamos el tema de las ayudas gráficas, es decir, podíamos ver realmente de manera en tiempo, digamos, en la simulación, cómo se estaban tomando las diferentes tareas, si estaban bien hechas, no estaban bien hechas, y es así como nosotros inicialmente hemos construido como este cronograma tradicional con el cronograma que ellos estaban trabajando y nosotros lo hemos optimizado. Porque si nosotros planificamos mal y queremos llevar esa planificación a la construcción, también vamos a construir mal, porque la referencia sobre la que estamos construyendo está mal. Entonces, lo primero que hicimos es corregir estos temas de planificación, empezar a ordenar un poco las tareas, empezar un poco a ordenarlas en cierto sentido y a conectarlas de manera óptima, ¿no? Entonces, esto fue el primer video que se presentó a la gerencia de la empresa constructora, donde se empezaron a ver estos errores conceptuales que se tenían desde un inicio. Acá podemos ver, bueno, la dimensión del proyecto, que lo vimos en el video. Y obviamente vamos a ver aquí algunos temas de modelado. Se hizo el modelado arquitectónico, el modelado de sistemas, es decir, los modelados MEP, de sistemas sanitarios, sistema de agua, sistema eléctrico, iluminación, toma corrientes y demás detalles. Voz y datos y sistema de gas. Pero la parte más interesante y la que realmente sirvió para corregir el proyecto fue una simulación que nosotros desarrollamos como del elefante completo. Es decir, nosotros hicimos un corte en el proyecto, vimos los avances que tenían todos los bloques, es decir, todos los edificios que se estaban construyendo, porque sí se estaban haciendo de manera simultánea, y vimos que los recursos no se lo estaban manejando de manera, como que de manera muy focalizada. Entonces, uno de los trabajos que hicimos fue, a través de ese corte, empezar a ordenar un poco el tema de recursos, y estos recursos, como que meterlos o enfocarlos en algunos edificios para construirlos lo más rápido posible y que con estos edificios entregados se hacía el pago y con esto podíamos construir los demás edificios. Entonces, bajo este esquema como que del elefante completo, donde veíamos el proyecto en su conjunto, no solamente cada edificio como un mini proyecto, nosotros llegamos a corregir también esos problemas de planificación. Es decir, ya teníamos el cronograma optimizado y con este cronograma optimizado empezamos a ver qué edificios tenían más prioridad que otros, los terminábamos y automáticamente empezábamos otros edificios sin tener gente ociosa, sin tener recursos dormidos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llevar de buena manera esta ejecución de este proyecto. Y justamente a la gerencia de la constructora se le presentaron, digamos, estos objetivos por mes. Nosotros, digamos, decíamos que el 1 de abril teníamos que estar así, el 1 de mayo teníamos que estar así, el 1 de junio así, julio así, y así en los diferentes meses hasta culminar el proyecto. Entonces, es muy diferente llevar reuniones solamente como un diagrama de Gantt con porcentajes a presentar así, de esta manera, a una gerencia. Entonces, la gerencia acá empezó a ver el proyecto como que desde otra visión, con otros ojos, y empezó a tomar decisiones bastante acertadas para corregir el curso que se tenía y que podamos llegar todos al objetivo que se planteó en un inicio, ¿no? Y teníamos, digamos, estas simulaciones o estos resultados que eran de manera mensual. También trabajamos de manera mensual, también lo llevamos a un tema más micro y trabajamos de manera semanal, es decir, realizábamos estas simulaciones de manera semanal y ya estas las trabajamos un poco más operativas con los directores de cada edificio, ¿no? Con los directores de proyecto. También esta metodología fue aplicada a la obra bajo un CDE, en el cual nosotros los diferentes cambios que se reportaban era a través de iPads en la obra, que nos llegaban
de manera directa a la oficina de implementación BIM y nosotros ahí veíamos los cambios que se estaban haciendo en el proyecto para que nosotros podamos hacer los cambios de manera muy fácil y estos puedan ser reflejados en los planos siguiendo, digamos, la premisa que habíamos tomado hace un momento. Y la parte más interesante de esto es que toda esta información se iba guardando, es decir, quién había notificado qué, cuándo, qué hora, qué teníamos que cambiar y quién era la persona responsable de ese cambio. Entonces, así desarrollábamos, digamos, un directorio de cambios del proyecto para tomar el tema de lecciones aprendidas una vez terminado el proyecto, que es algo bastante interesante. Entonces, como algunos resultados, este proyecto nosotros lo empezamos en un 42% y lo entregamos después de casi 7 meses de trabajo en un 93%. Simplemente faltaban algunas tareas complementarias cuando terminamos la consultoría y este proyecto fue entregado en tiempo, es decir, fue entregado cuando se tenía previsto, ¿no? Y ahora vamos a hablar de el último proyecto que me parece interesante tocarlo, que es un proyecto bastante complejo, bueno, en tema de ingeniería, ya que estamos hablando de los centros de medicina nuclear. ¿Qué son estos centros de medicina nuclear? El anterior gobierno sacó hace algún tiempo atrás un plan de salud en el cual tenían que corregir ciertas falencias que tenían en el tema de infraestructura. Justamente pensaron en construir estos centros que estaban enfocados al tema de combatir enfermedades oncológicas, cardíacas y neurológicas a través de tecnología nuclear. Entonces, se plantearon construir 3 de estos centros en diferentes partes de Bolivia, en total fueron 3, y se llamaron la Red de Centros de Medicina Nuclear, que estaba uno en El Alto, que es una ciudad que está muy cerca de La Paz, el segundo estaba en la ciudad de Santa Cruz, y el tercero estaba justamente en la ciudad de La Paz. Una parte interesante que se me hace correcto mencionar es que nosotros tampoco trabajamos en esta ocasión directamente con el gobierno, sino la empresa que nos contrató fue la empresa constructora boliviana, que vio que por el nivel de ingeniería y tal vez por la complejidad que tenía el proyecto, la metodología BIM era el mejor camino. Y la parte interesante es que en esta construcción estaba involucrada una empresa boliviana y una empresa argentina. La empresa argentina nunca había trabajado bajo la metodología BIM, vio lo que se hizo en este primer centro de medicina nuclear en El Alto y básicamente obligó a las otras empresas constructoras, es decir, a la de Santa Cruz y la de La Paz, a trabajar con esta metodología. Entonces, en total, iniciamos con una primera implementación en el primer centro y terminamos implementando en los 3 centros de medicina nuclear, donde se tenían 2,000 metros cuadrados por centro. ¿Cuál era el reto? Uno, que teníamos un proyecto integral con absolutamente todo lo que te puedas imaginar en tema de hospitalario, es decir, arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, termomecánicas, eléctricas, corrientes débiles, voz y datos, piping, gases especiales, seguridad e higiene. Teníamos más de 150 planos por especialidad y estos estaban en 3 versiones. Entonces teníamos una especie de 450 fuentes de información por especialidad. Entonces, a partir de este diagnóstico es cuando iniciamos el tema de la implementación BIM. Lo diferente, digamos, con el anterior proyecto que les mostraba es que aquí sí se hizo la implementación BIM desde un principio, es decir, desde antes que empiece a construir el proyecto, se empezó a trabajar con la metodología. Entonces, por eso también se tuvieron buenos resultados al final. Entonces, acá les voy a mostrar un pequeño video que se presentó hace algún tiempo atrás a la presidencia del país, donde básicamente nosotros quisimos mostrarle no solamente como el cascarón que habíamos visto en el anterior video, digamos, de Altos de Cotoca, sino lo que hicimos en este caso es quitar como que los techos y mostrarles el nivel de ingeniería que se tenía en este proyecto. Es decir, nosotros realmente todo el tema de instalaciones que se necesitaba para este proyecto, cómo se lo había trabajado con la metodología BIM. Una de las partes más interesantes de esta implementación, y es algo que agradecemos mucho a la empresa que nos contrató, es que se llegó a la determinación que ningún contratista de ninguna especialidad, termomecánica, corrientes débiles, voz y datos y demás, podía mover un tornillo si es que antes este tornillo no estaba en el modelo BIM. Entonces, a través de este impulso que nosotros tuvimos de la constructora, pudimos empezar a ordenar todas las ingenierías y todos los elementos que tenía este proyecto. Obviamente nosotros no éramos los especialistas, digamos, en termomecánica, no podíamos tomar decisiones, no sé, de trayectorias o de equipos y demás, porque eso está en la cancha de los especialistas. Pero nosotros coordinábamos entre todos los especialistas cómo tenían que ser llevadas estas instalaciones en diferentes puntos del proyecto. ¿Por qué? Porque a veces cuando se trabaja en temas, digamos, de hospitales o proyectos donde tenemos varios tipos de instalaciones y varios subcontratistas,
es lo que llamamos al gana-gana, ¿no? Es decir, el que entre primero va a poner sus equipos o su ductería de manera más fácil por donde le conviene y todos los demás se tienen que adecuar a él. Pero nosotros con esta metodología y a través del impulso que tuvimos de la constructora, básicamente todos tenían sus trayectorias muy definidas antes de iniciar trabajos. Es decir, todos sabían ya por dónde tenían que ir, solamente hacíamos una coordinación de a quién le tocaba, digamos, qué sector trabajar, pero se ha trabajado de una manera bastante armoniosa, es decir, como ya sabían todos por dónde ir, por dónde tenían que ir sus instalaciones, básicamente todo estaba como que estipulado en un principio, entonces no hubieron problemas de coordinación en ese sentido. Y la parte interesante también de este proyecto es que se hizo el seguimiento no solamente en la parte de monitoreo y control, además todos los cambios que se iban presentando en el proyecto, es decir, a través de decir que se han movido ciertas instalaciones o ciertas cosas de la arquitectura, estructura, se nos iban reportando a través de CDs porque el modelo que nos han pedido era para también la explotación del activo, es decir, lo que ustedes están viendo de manera habitual es netamente muy parecido a lo que se construyó de manera real. Y justamente, bueno, aquí vamos a ver ya el modelo en el CDE. Entonces nosotros teníamos, digamos, todo el modelo, podíamos, como les había mostrado anteriormente, podíamos filtrar la información y nosotros podíamos tener, digamos, como que esta armonía en el tema de instalaciones, donde prácticamente teníamos todo bien establecido, por dónde iba a ir cada cosa, quiénes tenían que entrar primero, quiénes tenían que entrar después, quiénes tenían que hacer los diferentes trabajos. Y a partir de esta implementación se obtuvieron muy buenos resultados. Básicamente, el primer centro ya se entregó cuando se tenía que entregar. Ahorita creo que están con temas de equipamiento, pero se logró trabajar un proyecto que fue único, digamos, o fue el primero en el país. Es decir, fue uno de los primeros proyectos con este tema de tecnología nuclear y demás cosas de medicina. Y gracias a esta metodología y gracias también a la experiencia de los subcontratistas de la empresa constructora, se logró, digamos, poder acabar con este reto y se lo hizo de muy buena manera. Entonces, estas son algunas fotografías de lo que es el modelo, donde nosotros pusimos, bueno, nos exigía, ¿no? La constructora poner cada uno de los detalles, no sé, jaladores, sensores, luces, difusores, absolutamente todo, y cómo esto quedó en la realidad, porque como les decía, uno de los mandamientos que tuvo la constructora es que no se mueve un tornillo si es que este tornillo no está en el modelo BIM. Y fue así como se nos hizo muy, muy armonioso el trabajo. Y este es el Centro de Medicina Nuclear. Bueno, y con esto llego a la finalización de la presentación. Creo que me he pasado algunos minutos. Entonces, bueno, Davis, ya estamos al final de la presentación. Solamente quedo a la espera de algunas preguntas, dudas, consultas que tenga la gente sobre los temas que se tocaron. Sí, muy amable, ingeniero Israel. De hecho, fue una excelente exposición. Muchas gracias por compartirnos sus experiencias. Y bueno, si hay algunas dudas de parte de los espectadores, las cuales se las voy a hacer llegar, ¿ok? Iniciamos con la primera consulta. Dice, los software que está mostrando ahí, ¿qué software son? Entiendo que esto va más porque en Perú utilizamos más el Revit para la gestión de los proyectos, utilizamos Navisworks, pero nos dimos cuenta que utilizamos otro software. No sé qué nos puede comentar de eso. A ver, en tema de softwares, en la implementación particular del Centro de Medicina Nuclear, utilizamos para el modelado el Revit, porque el Revit sabemos que es muy bueno en el tema de modelado de edificaciones. También usamos para la coordinación las interferencias, mayormente el tema de Navisworks, pero ya para el tema de simulación utilizamos el Syncro Pro, para el tema de la simulación y el tema del CDE, es decir, nuestro dato, digamos, o sea, nuestra fuente de datos y la coordinación en obra fue a través de un software que se llama Revisto. Digamos que para la gestión utilizaron el Revisto, entonces. Exactamente, o sea, para el tema de obra utilizábamos el Revisto y también el Syncro Pro para llevar los avances y para el tema de cambios, planos, información utilizábamos el Revisto. Genial. Acá hay otra consulta de Arnold Adorno Herbas. ¿Cuánto me cuesta una consultoría como la que hicieron en los dos proyectos mostrados en el ejemplo? Bueno, entiendo que es una pregunta compleja, pero a ver, ¿cómo va? No podría hablar de montos porque nosotros al hacer una cotización tomamos en cuenta dos aspectos iniciales. Bueno, tres, digamos. Uno, la complejidad del proyecto. Es decir, no es lo mismo hacer un proyecto de edificación de vivienda, hacer digamos, un hospital.
2, el tema de los metros cuadrados en total que tiene el proyecto. Y 3, el tema de las necesidades o los usos que se le va a dar a esta implementación. Porque hay algunas personas, bueno, algunas empresas que solamente quieren llegar hasta la etapa de coordinación. Hay otras que quieren que se les haga el acompañamiento en la etapa de ejecución, que les ayudemos con el monitoreo. Entonces, esto es muy variable, ¿no? Entonces, si tienen, digamos, alguna cotización o alguna pregunta en ese sentido, les pediría que nos escriban a cualquiera de nuestras redes sociales para poder resolver sus dudas. Genial. Acá hay otra consulta y nos dice, ¿a qué nivel de lot se llegaron los proyectos mostrados? Generalmente nosotros trabajamos entre un 400 y 450. En algunos elementos, en el tema del Centro de Medicina Nuclear, llegamos hasta un 500, pero no en todos, ¿no? Obviamente eso iba variando dependiendo de cada especialidad. Genial. Acá hay otra consulta y nos dice, ¿en Bolivia existe normativa para utilizar BIM en obras públicas? No, te comento que justamente estamos trabajando y en ello estamos juntándonos diferentes profesionales, diferentes empresas para empezar a emular, digamos, eso reconozco mucho de Perú, que ustedes están bastante avanzados en este tema, que sé que ustedes ya están lanzando, digamos, este tema de normativa para entidades públicas y nosotros estamos iniciando a hacer estos trabajos en Bolivia. Todavía no tenemos nada concreto, pero sí ya estamos iniciando con esos trabajos. Genial. Acá hay otra consulta de César Pérez y nos dice, ¿cuántas personas se necesitan en una oficina BIM para hacer proyectos de esa magnitud? Entiendo que más va a los proyectos que ha mostrado, ¿no? Sí, depende mucho de la magnitud y del tiempo en el que se necesiten los proyectos. Generalmente, bueno, esto lo presentamos y eso hablamos con muchas empresas, que las empresas que hacemos BIM tenemos como picos, ¿verdad? Es decir, podemos tener muy poco trabajo algunas épocas y algunas épocas que se nos vienen este tipo de proyectos, vamos a picos más altos. Nosotros, digamos, en estos proyectos, particularmente en el proyecto de medicina nuclear, llegamos a trabajar casi 12 personas de manera simultánea, entre modeladores, coordinadores y gente que llevaba la gestión del proyecto. Genial. Uy, es una pregunta personal en mi caso. Todo el tema de uso de las herramientas BIM a nivel Bolivia, según tu experiencia, más o menos, ¿qué tanto está conocido, qué tanto está difundido y qué tanto se utiliza? Mira, justamente yo, como digamos, leíste un poco de mi currículum, yo estudié en México y volví a Bolivia el año 2000, a finales de 2015, con esta idea de implementar BIM en el país. E iniciamos el año 2016 cuando no se tenía casi nada de conocimiento de esta metodología. Sí, ya habían algunas capacitaciones inicialmente sobre Revit, es decir, sobre este software, es decir, enseñaban a usar el Revit. Y justamente se empezó a haber un cambio poco a poco. Justamente el año 2018 organizamos el primer Congreso Internacional en Bolivia, en Santa Cruz, donde fue un hito importante ya que mucha gente se dio cuenta de qué era BIM, porque muchos lo confundían con solamente como que dibujantes en 3 dimensiones, que es una idea que se nos tiene que quitar de la mente. Entonces, el año 2018 se hizo este evento, se empezó a trabajar en proyectos un poco más icónicos y algunos proyectos, digamos, el proyecto por lo menos de vivienda fue desarrollado ese año. El año 2019 se hizo también otro evento, ya esta vez en la ciudad de La Paz, donde también en esta parte del país se empezó a abrir la mentalidad de la gente y bueno, se está empezando a cambiar poco a poco este tema de la implementación. Sé que ya hay algunas empresas que lo hacen, sé que hay implementaciones aisladas y sé que algunas licitaciones ya están empezando a pedir este tema, solamente que no están bien enfocadas, es decir, solamente te dicen BIM, pero no te dicen en qué necesitan BIM, es decir, si vamos a llegar a qué usos o a qué limitaciones y demás. Ya se está empezando a trabajar y una de nuestras tareas justamente como BIM Bolivia es difundir todo este trabajo, es difundir todas esta nueva metodología para que mucha más gente se vaya sumando, digamos, a querer implementar, básicamente. Genial. Digamos, para ponerlos algo así a nivel de porcentajes, a nivel de Perú, digamos, cuando entraron a utilizar la metodología, generalmente primero utilizan las grandes empresas, poco a poco se llega a difundir y empiezan a traer las medianas y las pequeñas, ¿no? ¿En qué etapa podríamos decir que está Bolivia ahorita en el uso de BIM? Básicamente, bueno, es algo que te puedo hablar de manera personal con nuestra empresa. Nuestros mayores clientes son las empresas más grandes, constructoras más grandes de Bolivia, es decir, trabajamos con las más grandes de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, que son las principales ciudades. Y sí, ya estas empresas empezaron a ver, digamos, estos usos de BIM, la metodología, y están empezando a cambiar sus procesos hasta estos. Sé que empresas ya de tamaño mediano y empresas chicas están empezando a hacer implementaciones ya en edificaciones.
todavía tenemos el reto, y creo que es algo que va a ser el siguiente paso, de empezar a implementar ya sea en carreteras, ya sea en puentes, ya sea en otro tipo de proyectos, ¿no? Generalmente ahora se está implementando en tema de edificación. Genial. Acá hay otra consulta de César Pérez y nos dice, en Revit es bastante tedioso sacar la cuantificación de encofrados y tarrajeos, no así con Archicad. ¿Cómo manejan esos temas en Revit? ¿Usaron algún plugin? Bueno, básicamente nosotros, sé que Archicad tiene muchas bondades en este sentido, pero nosotros justamente definiendo, digamos, los usos que se le da al proyecto, nosotros no modelamos el tema de encofrados, porque se nos hace obviamente contraproducente en el tiempo que nos toma hacerlo y en la cantidad o en las cantidades que se pueden sacar. Entonces nosotros todos estos temas, digamos, de encofrados, puntales y demás, los trabajamos de otra manera, o sea, en otra manera de planificación, donde simplemente hacemos su análisis en el tema de precios unitarios. Y es así como nosotros los obtenemos. Genial. Acá hay otra consulta de Robinson Tobar y nos dice, Revit, ¿a qué nivel de lot puede llegar? ¿Tiene algunas limitaciones para llegar a un lot 500 o normal llega? Puede llegar, obviamente, tienes que saber mucho el tema este de parametrización de familias, que es lo más, como que la parte de más reto en el tema de Revit. Pero algo que quiero también que quede claro es que Revit es uno de los mejores en el tema. Yo sé que no es el mejor, sé que tiene alguna competencia, pero es uno de los mejores en edificación, para modelado de edificaciones. Pero hay otras soluciones, ya sean de Bentley, ya sean de otros digamos, desarrolladores de software, que están más al tema de carreteras o al tema de puentes. Revit, por mi experiencia, se puede llegar a un lot 500 en tema de edificación sin ningún problema. O sea, lo único que tienes que saber es parametrizar muy bien el tema de familias. Pero ya para otro tipo de proyectos puede ser contraproducente usar el Revit. Es decir, si yo voy a trabajar carreteras, ya trabajaré con un Open Bridge o con un Open Roads, perdón, o si trabajo el tema de puentes, trabajaré con un Open Bridge, digamos, que son softwares que están especializados en este tipo de proyectos. Entonces, esa es una decisión bastante importante que se tiene que tomar a la hora de hacer una implementación. Bueno, según lo que comentas, una consulta ya personal, ¿cómo haces con la gestión o el modelado del acero, ¿no? Para lograr unos slot, como mencionas, se necesita que modelar el acero, pero por lo menos en nuestra experiencia, en mi experiencia, en lo que he trabajado en los proyectos, se nos hace tedioso tener todo el acero dentro de los modelos, porque primero se le entregan las máquinas, no se puede gestionar, y esa misma gestión de la información porque pesa mucho y hace que los demás gerentes de proyecto, los ingenieros de producción ya no utilicen los modelos porque dicen, o sea, qué genial la información, pero si no se puede utilizar, no sirve, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar o qué experiencia has tenido de eso? Ya. Para esto se deben tomar dos decisiones. Una, yo sé que es muy tedioso poner, digamos, aceros a cada elemento, entonces se tienen que hacer como familias paramétricas de elementos de hormigón armado para que tú vayas cambiando, digamos, las dimensiones y demás y tú solamente hagas configuraciones de acero, que se lo puede hacer. Ahora he visto que hay mucha gente que está trabajando con el tema de Dynamo, digamos, para paliar este tema. Y un tema, el que tú comentas, el tema que los modelos se hacen muy pesados. Es verdad, o sea, los modelos son muy pesados. Una manera de trabajarlos es hacer los modelos federados, es decir, trabajar en archivos diferentes por cada especialidad o por pisos o por lo que tú quieras. Y la otra opción es trabajarlo de manera integral, pero si lo trabajas de manera integral, sí los modelos te van a ser bastante pesados. Ahora, al pasar esta información a obra, al pasar esta información a gerencia, nosotros no utilizamos Revit. Revit solamente lo utiliza el equipo de modelado. Todo lo demás se exporta al revisto porque el archivo de revisto lo comprime demasiado el modelado. Entonces, esto se hace mucho más manejable para todos los demás. Por eso nuestro CDE no es el Revit, y esto es un error a veces que se comete. Entonces, hay, como te digo, hay estos programas ya de CDE, puede ser el BIM 360, puede ser el Revisto, sé que el BIM X, digamos, para los que manejan Archicad. Entonces, el consejo es que todas estas personas que no modelan, es decir, que no están involucradas en el modelado, vean el proyecto, puedan obtener información a través de los CDEs, es decir, a través de estos sobres, como te digo, Revisto, BIM 360 o el BIM X, digamos. Sé que hay algunos más, pero esos son como que los líderes en el mercado actualmente. Genial, muchas gracias. Acá hay otra consulta de Alexander Rivas y dice, ¿se utilizó algún protocolo para el proceso de implementación en los proyectos que ejecutaron? Sí, justamente nosotros empezamos a desarrollar protocolos desde un inicio de la empresa, es decir, empezamos a ver, digamos, si nos traen una viga o una columna, esta columna, no sé, tiene que ir de piso a piso, tiene que tener ciertas configuraciones.
Y estos protocolos los hemos ido como que mejorando con el tiempo, mejorando con los proyectos que venían saliendo. Y ahora estos protocolos los estamos como que involucrando con este tema de la ISO 19650, ¿no? Que es ahora el trabajo que estamos realizando. Pero sí, nosotros desde un inicio empezamos a desarrollar, como te decía, como este protocolo, como esta Biblia interna dentro de nuestra empresa, para que si nos llegan ciertos proyectos, ya sepamos nosotros de entrada cómo empezar a afrontarlos, ¿no? Genial. Acá hay otra consulta de Felman Pérez y nos dice, ¿se trabajó en colaboración multiplataforma y OpenBIM vía IFC? Mira, nosotros en el tema del modelado, como estamos hablando de proyectos de edificación, no trabajamos con otros softwares de modelado, pero sí estos archivos, al trabajar, digamos, yo sé que Syncro no es de la familia Autodesk, más bien es de la familia Bentley, que son como que como Pepsi, Coca-Cola, y ahí se los trabajó, sí, con este tipo de archivos IFC. Cuando se los pasó, digamos, a este tema de revisto, también se los trabajó con este tipo de archivos. Es decir, en el modelado sí trabajamos con un solo tipo de software, pero estos resultados sí se los fue pasando en las diferentes etapas a través de estos archivos, es decir, a través de este OpenBIM, digamos, si se lo quiere ver de esta manera. El reto que yo veo en trabajar en estos elementos IFC es la configuración, porque al tratarse, digamos, de archivos que te pueda leer cualquier otro software, digamos, se tiene que hacer una buena configuración de entrada y de salida, es decir, la información que yo le voy a decir al IFC que lleve de mi proyecto y la contraparte es la información que quiero que ese IFC lea a mi software, digamos, ¿no? Entonces, ese es un tema que tenemos que tener un poco de cuidado. Genial. Acá hay otra consulta y nos dice de José Yagami, dice, una persona especializada por experiencia en construcción, no, otra vez le voy a hacer la pregunta, una persona especializada por experiencia en construcción sin preparación profesional puede liderar un equipo de gestión de proyectos mediante BIM. A ver, esto es un tema bastante interesante. Y justamente nosotros vemos un poco este tema de los roles que hay en el mundo BIM. Nosotros decimos, digamos, que en la pirámide, en la parte de abajo, están los modeladores, que es quienes son las personas que van a hacer el modelado todo el proyecto. Para mi punto de vista, estas personas sí deben tener algún conocimiento de obra. ¿Por qué? Porque sabemos que uno de los principios de una implementación BIM es que es una representación digital del elemento que se va a construir. Entonces, si yo no sé cómo se construye en la vida real, va a ser muy posible que yo cometa errores a la hora de modelar. Ahora, si nosotros vamos a ir pasando de niveles, ya sea coordinación BIM, al tema este de liderar un proyecto BIM o de gerenciar BIM, obviamente estamos hablando de otro tipo de trabajos. Un gerente BIM no es la persona que modela ni que simula, sino es la persona que obtiene información o toma decisiones a partir de este modelado. Entonces, según mi punto de parecer, una persona que va a hacer el tema de gestión BIM o va a llevar el tema de la administración mediante BIM, digamos, si lo llevamos de esta manera, sí tendría que tener conocimiento en obra, pero también tiene que tener conocimientos en administración de proyectos. No nos olvidemos que sí tenemos que tener conocimientos de gerencia, sí tenemos que tener conocimientos de administración y de gestión de un proyecto, que me parece interesante, ¿no? Para poder llevar de buena manera este tipo de implementaciones y además que te ayuda a la hora de toma de decisiones. Genial. Acá hay otra consulta bastante insistente de Víctor Tarifa que dice, ¿qué equipos de medición láser o RTK utilizaron para su as-built? No, nosotros en ese tema utilizábamos, bueno, hacíamos dos cosas. Uno, los reportes, digamos, que nos presentaban cada contratista, es decir, ellos hacían las propias mediciones y para comprobar nosotros utilizábamos ya los escáneres láser, digamos, ¿no? Que te hacen el levantamiento y obviamente con este tema de recap, nosotros lo pasábamos, digamos, a una especie de modelado y de ahí obteníamos la información. Genial. Acá hay otra consulta de César Pérez, ¿no? Dice, pero esto es mejor que Arquímedes, entiendo que es un software de costos y presupuestos, ¿no? Sí, básicamente nosotros particularmente no he trabajado con Arquímedes, sí lo he visto en algún curso que tomé, sí sé que es bastante bueno para el tema este de la obtención de información. Entonces, creo que los dos trabajan de buena manera, nosotros sí tenemos experiencia con el Presto y con otros softwares, pero sí trabajan de la misma manera, entonces no hay mucho problema. En lo que sí hemos visto que se tiene que tener cuidado es en el análisis de periodos unitarios, porque sabemos que esos softwares son capaces de realizar análisis de periodos unitarios, pero sabemos que cada país tiene cierta configuración, es decir, los impuestos que se aplican en Bolivia no son los mismos que se aplican en Perú, el tema de las incidencias sociales no son las mismas en Perú ni en Bolivia, entonces se tiene que tener un poco de cuidado con eso. En ese sentido, nosotros en una implementación BIM trabajamos con el software, digamos, boliviano,
para hacer el análisis de precios unitarios y obviamente después lo hacemos el linkeo de otra manera con el tema de la interoperabilidad. Genial. Una consulta ya personal, a manera de cuando ya están en obra, cómo es más o menos o cómo hacer el proceso de que el modelo BIM salga a obra, ¿no? Uno de los grandes retos desde mi perspectiva es que realmente el modelo que está en oficina, que se presenta en la planificación, la secuencia constructiva, realmente salga a obra, ¿no? Muchas veces no se da y el modelo solamente que se queda en obra, en oficina, pero nos damos cuenta que si el modelo se lleva a obra generaría gran impacto. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué experiencia nos puedes comentar? Ya, el primer consejo que te puedo dar es siempre manejar el mismo modelo. Es decir, que el modelo que tú lo hayas generado, ya sea en el programa de diseño indiferentemente, lo puedas exportar y no solo, bueno, está mal la palabra exportar, sino lo puedas sincronizar con los diferentes software. Es decir, nosotros lo sincronizamos este modelo con el Syncro, lo sincronizamos con el Revisto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que llevar el modelo a obra, digamos, en un Revit es contraproducente porque necesitarías una compu bastante, digamos, de gama alta para que la puedan interpretar en la obra y es algo que a veces no se puede. Entonces, ahí entran estas aplicaciones BIM 360, Revisto, BIMX y el tema de Project Y, si no me equivoco, para Bentley, en el cual a través de esos trabajan a través de la nube. Entonces, la información que se tiene sincronizada en el departamento de implementación BIM o en el departamento de modelado, se exporta a tablets o a celulares, generalmente a tablets o iPads, pero la parte interesante es que esta información está 100% conectada. Entonces, es decir, el residente de obra lleva su iPad a la obra, ve en la obra, digamos, el tema del modelo, hace, digamos, los reportes que tenga que hacer en ese modelo y como estamos conectados a través de la nube y tenemos el tema de interoperabilidad, eso llega a la oficina, es decir, lo que él ve o lo que él reporta llega automáticamente a la obra y así se hace, digamos, el trabajo en obra. O sea, la parte interesante es no llevar programas de diseño a la etapa de construcción, sino utilizar los programas que están pensados para la etapa de construcción a esta etapa, pero que tiene que haber un tema de interoperabilidad bastante interesante y que estos tienen que estar bastante bien sincronizados para no manejar dobles versiones de modelos, no manejar dobles versiones de información y demás. Entonces, en eso se tiene que tener cuidado. Genial, gracias. Bueno, dos últimas consultas. La penúltima que me hacen llegar es, ¿cuál crees que ese es el más reto de implementar BIM, ¿no? Entendiéndose que no solamente BIM es un software o saber modelar, ¿no? Que va más allá. Yo creo que el reto más importante con el que nos hemos encontrado, por lo menos te hablo del caso particular de Bolivia, es el tema de la mentalidad. ¿Por qué? Porque uno, tenemos que cambiar la mentalidad de una industria de la construcción que tal vez pasa lo mismo en Latinoamérica, que es bastante tradicionalista, es decir, se hacen procesos de hace 30 años y se lo siguen haciendo porque así se han hecho siempre. Cambiar la mentalidad. Dos, el tema de la capacitación, o sea, tenemos que empezar a capacitarnos todos desde etapas tempranas de la universidad, que me parecería el camino más adecuado. Y tres, yo creo que es el tema de hacer buenas implementaciones y hacerlas también de manera, como te digo, o sea, de manera sistemática y además poco a poco, porque nosotros sabemos que nosotros como entusiastas a veces nos dan un proyecto y queremos hacer todo, ¿no? Es decir, queremos hacer una implementación bien completa. Lo que yo aconsejaría en eso es hacer una implementación por partes, primeramente empezar solamente con el modelado, la coordinación, después que ya dominemos ese tema, irnos al tema de planificación, al tema de simulación, después que manejemos bien ese tema, ver el tema del CD y llevar la información a la obra y demás. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una sola cosa bien, estamos ganando bastante. Estamos ganando mucho más que hacer 10 cosas mal, que al final nos puede representar una mala implementación y que al final ni mi cliente va a querer saber nunca más de BIM y yo como implementador me voy a frustrar porque no he podido cumplir con los objetivos de mi cliente. Entonces, esos serían como que las mayores barreras que veo yo actualmente en la implementación BIM. Genial. Una última consulta de César Pérez, que dice, ¿qué consejos para iniciar una oficina BIM? Primeramente es fijar bien los objetivos que tienen como oficina BIM. Ver el tema de que se tiene que tener un plan de negocios me parece bastante interesante porque es una inversión inicial bastante grande tener una oficina porque tú tienes que invertir. Uno, en capacitación para ti y para las demás personas. Dos, en hardware y software, que son las herramientas con las que trabajamos. Y tres, ver el tema de empezar a trabajar con los procesos internos de la empresa.
Entonces, esos serían como que los consejos esenciales a la hora de hacer una empresa que implemente BIM. Y obviamente es hacer un análisis bueno del mercado. No sabemos que el mercado ahorita se está abriendo a esto, pero por lo menos nos pasa un poco en Bolivia que sí les parece interesante la metodología, pero no quieren pagar por implementar esta metodología. Entonces, ahí se tiene que dar algún giro, digamos, para que esta inversión que se hace en equipos, se hace en capacitación, se hace en capital humano, se hace en software, sí rinda sus frutos en un futuro, ¿no? Genial, ingeniero. Creo que la charla ha sido muy enriquecedora. La gente sí tiene bastantes consultas, pero lo vamos a dejar hasta ahí por el momento. Y bueno, agradecerle nuevamente por su participación, por compartirnos su experiencia y esperemos que no sea el único evento que podamos coordinar y podamos organizar y podernos seguir apoyando mutuamente, ¿no? Las últimas palabras, ingeniero, tal vez a las personas que le están viendo, aquellas personas que están recién en la duda de iniciar en el BIM, aquellas que ya están en proceso. No sé, sus últimas palabras, ingeniero, ya para cerrar. Perfecto, bueno, yo creo que no te agradezco mucho por el espacio, agradezco mucho al público de Perú por la recepción de esta charla y lo que me queda decirles es que BIM ya no es el futuro, BIM ya, y esta es una percepción personal que tengo sobre el futuro, digamos, que viene con BIM, que BIM ya no va a ser una ventaja competitiva de aquí a algunos meses, porque sabemos que después de esta pandemia, después de esta cuarentena, va a venir una crisis fuerte a la industria, eso no se nos escapa a nadie. Entonces yo creo que las empresas que realmente puedan hacer más eficiente el uso de sus recursos, puedan hacer más eficientes sus procesos, puedan hacer más eficiente todo lo que hacen, van a ser las empresas que van a sobrevivir a esta crisis. Entonces, según mi visión, esto ya no va a ser una ventaja competitiva, ya no va a ser un lujo, sino va a ser una necesidad. Entonces, a todos como futuros profesionales, mi consejo sería que se capaciten en esta nueva metodología, realmente aprendan y realmente también lo hagan, que no se frustren al tener sus primeras implementaciones porque tal vez pase algo y que simplemente sean constantes y consistentes en su idea para que esto puedan trabajarlo de buena manera. Sabemos que esta es una metodología que se trabaja a nivel mundial, que ya ha sido comprobada en muchos países. La cosa es llevar estas buenas prácticas a nuestras propias empresas, a nuestros propios proyectos y hacerlos de buena manera. Entonces, por último, Davis, quiero yo felicitarte por esta iniciativa, por Construedu. Quiero agradecerte por la invitación y obviamente vamos a, yo creo, estar colaborando en un futuro. Más bien, muchas gracias por el espacio. Igualmente, ingeniero, buenas noches y bueno, espero verlo en otra oportunidad. Nos vemos. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Genial. A todos los seguidores de Construedu, creo que agradecerle por su continuidad de ver la charla. Hemos tenido una gran acogida, alrededor de 100 visualizaciones en promedio. Agradecerles toda su participación. Les invito nuevamente a seguir nuestras cuentas de Facebook, nuestra cuenta de YouTube, que día a día compartimos información del sector de la construcción, tendencias como BDC, BIM, como lo acabamos de ver, Lean Construction, IPD, que son tendencias que, como lo mencionó el ingeniero Israel, llegan para quedarse, ¿no? Y incluso ya no son novedad, son día a día, cada día son más comunes en nuestro país, en distintos países de Latinoamérica, como lo acabamos de ver, y es necesario saberlo, conocerlo y, ¿por qué no, implementarlo en nuestra obra? Entonces, nada, invitarles. El día de mañana tenemos introducción al modelado de sanitarias con el ingeniero Alex Flores. El día sábado tenemos introducción al Construction con el ingeniero David Jara, mi persona. Y nada, quedan invitados y muchas gracias a todos. Nos vemos hasta el día de mañana. Buenas noches.